Tenemos al respecto de López Mateos y tenemos bastante, vamos a decir, unos encuentros desafortunados de la fecha exacta de su nacimiento. La dejamos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Hoy es Ciudad López Mateos, en 1910. Fallece en 1969 en la Ciudad de México. Político mexicano, ya les dije, esta tragedia de su muerte viene a colación de esa golpiza. Se dice que como un efecto de ese daño que recibió de esos golpes en la cabeza, que no crean ustedes que fue con los puños, seguramente fue con armas de esos esbirros del gobierno que estaban logrando o que ganara Ortiz Rubio o que ganara Ortiz Rubio. Ustedes saben que Plutarco Elías Calles en eso se pintaba solo, ¿no? Mandaba a robarse las urnas o a matar gente. El Partido Nacional Revolucionario naciente en esa época tenía contratada gente para disolución, pues después esta ley de disolución social que pues tanto usó y abusó Gustavo Díaz Ordaz. Siendo estudiante comenzó a impartir clases en la Escuela Nacional de Maestros de Toluca. Al tiempo que escribía en el periódico estudiantil, el ímpetu para que lo tengan fue secretario particular del gobernador del Estado de México, el coronel Filiberto Gómez, y de Carlos Riva Palacio, presidente del PNR. Llegó a ocupar la Secretaría General del Comité de PNR en el DF. En el 28 optó por el vasconcelismo, como les decía yo en la entrada, y tras el triunfo de Pascual Ortiz Rubio en el 29, se exilió en Guatemala, como les decía, después de una fuerte golpiza que tuvo. José Vasconcelos Calderón denotaba siempre ese daño que le hicieron a López Mateos, y con un dolor profundo, porque pues fue una represión brutal de la que López Mateos más tarde, como consecuencia, tuvo aneurismas, y eso lo llevó a la muerte. Fue interventor del Banco Nacional Obrero, y desde 1933 hasta 1943 fomentó en los talleres gráficos de la Nación. Fíjense que con esta Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, mucho inspirado en doña Eva Sámano, su esposa, pues tuvieron precisamente que tomar decisión de a dónde se tendrían que imprimir estos libros. Ustedes saben que el sesgo político, ahora incluido en los textos actuales, en los libros de texto gratuitos actuales, pues es buscando un nacionalismo a ultranza, y se deja la objetividad de los hechos y de la historia de lado en pos de obtener una ideología o inculcar a los niños una ideología. Yo creo que esas ediciones del sexenio de López Mateos estaban limpias, estaban exentas. Obviamente tenían la influencia del calderonismo. Hablo de José Vasconcelos Calderón. Es un calderonismo de segundo apellido, pero es vasconcelismo o Vasconcelos calderonismo el que López Mateos recoge pues como un instrumento de evangelización para toda la sociedad. No podía quedar ausente esa influencia muy fuerte que tuvo pues uno de sus próceres, uno de sus pilares. Si pudiéramos ver cuáles son sus dos pilares fundamentales, pues es el José Vasconcelismo, calderonismo, y por otro lado el Isidro Fabelismo, porque Isidro Fabela fue también su mentor y creyó en él. Eso es muy importante. Los políticos de siempre se tienden la mano, pero habría que dársela a hombres que valieran la pena. Creo que en este caso valió la pena. En 1946, cuando Miguel Alemán asumió la presidencia de la República, Isidro Fabela, ya lo dije, fue elegido senador por el Estado de México, y López Mateos quedó como suplente. Al ser nombrado Fabela representante mexicano en el Tribunal Internacional de La Haya, López Mateos ocupó su lugar en la Cámara Alta y lo ostentó hasta 1952. En el 52, como les dije, dirigió la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en cuyo gobierno fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Todavía no tenía ese carácter de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del 52 al 57, prácticamente para salir a la campaña presidencial. El 4 de noviembre del 57 ya anunció la candidatura de la presidencia de la República. ¿Quiénes tenemos por ahí, mi Davidcito? May Rubio, Raúl Huerta, Galileo Oviedo, Jonathan Ríos Rosales, Hugo San Germán Ángeles, Ricitos de Oro 1, gracias por verme en Periscope, Nadia
Nun Balder y Vic Valverde. Estoy hablando del gran presidente del periodo 1958-64, don Adolfo López Mateos. Un hombre grato, un hombre que la gratuidad la hizo por ese don maravilloso que ya tenía de nacimiento, ese cariz y esa oratoria tan singular que lo caracterizó, una apertura de brazos permanente cada vez que veían ustedes la actitud frente al balcón presidencial de ese presidente. Era como querer abrazar al pueblo cuando salía al balcón, y la gente pues lo vitoreaba. Y además imagínense ustedes cuando pasó con el presidente John F. Kennedy, antes de la muerte de Kennedy, vino a México y pues los dos se daban grandes abrazos y grandes apretujones de manos, pero este hombre caracterizado porque esas manos encarnaban esa esencia de querer transmitir y contagiar positivamente a la gente del nacionalismo mexicano que tanta falta nos hace hoy a todos. Gracias a mi padre Armando y a don Adolfo López Mateos porque me hicieron amar este país, que no es cosa sencilla. Ahora que están tan dispersos los valores, les agradezco a estos dos hombres que fueron parte de mi vida cuando niño, a mi padre Armando, a don Adolfo López Mateos, por haberme influenciado a amar a mi país. Tomó posesión el 1 de diciembre del 58, como al inicio de su gobierno. Ya les decía yo que heredó del gobierno anterior el conflicto de ferrocarrileros, también de los maestros, por ahí de Otón Salazar, de Demetrio Vallejo, tuvo que poner a Luis Gómez Cepeda, y la represión solo había agravado la magnitud de los problemas. Optó por una política que resolviera el descontento laboral a través de medidas para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Acuérdense ustedes que era muy mañoso Adolfo Ruiz Cortines, y en una Semana Santa, antes de que se fuera ya de su gobierno, pues ese día determinó la devaluación, antes de que regresara la gente al trabajo. Y de 8.35 que estaba el dólar, según recuerdo, se fue a 12.50. Tuvo la suerte de un gran secretario de Hacienda, que lo vamos a ver más tarde, pero de una vez se los digo, don Antonio Ortiz Mena. Conceptualizó el desarrollo estabilizador, hacer crecer por otros niveles que nunca se habían visto el Producto Interno Bruto. Claro, ya daba después de la Segunda Guerra Mundial y después del alemanismo en sacar más obra pública y hacer instituciones sociales que brindaran también la salud, como fue el ISSSTE, y en este caso la nacionalización de la energía eléctrica para devolverle al país y no a esas empresas la posibilidad de desarrollo de su propia industria energética. Por supuesto que la obra pública de presas y de pues este tipo de construcciones eléctricas que transmitieran o abastecieran a los ciudadanos mexicanos de la luz en forma más económica, pues se da en ese periodo. ¿Qué tiempos aquellos, señor Don Simón? No como ahora que usted pasa de su recibo de luz de 250, 300 pesos que eran bimestrales a 4,000 o 5,000 pesos. Es una barbaridad, es una de las estupideces más grandes que he visto. La reforma energética de Peña Nieto no da más que vergüenza comparado con lo que hizo López Mateos. Como al inicio ya dije de su gobierno, todavía perduraban estos conflictos sociales, tuvo que resolver descontentos laborales a través de medidas para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Por ejemplo, propició el alza salarial, medida que benefició especialmente a los obreros de las ramas industrial y a los empleados de las paraestatales. También recibieron ya por primera vez, pues ahora sí que directamente los burócratas, su aguinaldo. Empresas también de propiedad del Estado, pues también se vieron beneficiados los trabajadores. Además, no se permitió que tomaran fuerza los dirigentes sindicales. Miren, quisieron quebrar a la CTM. Ustedes saben, pues cuántas dádivas reciben los presidentes o cuántos cachabotos. El principal forjador de esta política, pues fue don Fidel Velázquez de la CTM. Imagínense, si le decían al señor López Mateos, tú cuenta con que mis agremiados todos van a votar por ti. ¿Cuántos millones quieres de votos? Pues yo te los doy, Adolfito. Entonces, esa forma de cachavotos los comprometía a los presidentes. Y no obstante así, pues tuvo que respetar el sindicato de maestros, la de la CENTE, SNTE, el sindicato de ferrocarrileros de Demetrio Vallejo, en fin. No quiere decir que no hayan sido perseguidos estos líderes, porque a final de cuentas, con la mano
durísima de Gustavo Díaz Ordaz, no tenían mucha oportunidad ellos pues de hacer lo propio. Por eso los convocaba nuevamente Fidel Velázquez a que se unieran a la causa de los trabajadores de México, que más bien fue para que se enriquecieran todos los líderes sindicales. Yo no conozco un líder sindical que no se haya hecho rico a costa de las cuotas sindicales de sus trabajadores, y lo digo con el conocimiento de causa. Han sido la mayoría de los líderes sindicales unos ratas. Así lo digo, así lo pienso y lo seguiré diciendo hasta el último día de mi vida. Tengo amigos de la CTM, tengo amigos diputados. Lamento que hayan escogido ese camino. Además, no se permitió que tomaran estas huelgas pues prioridad, demostrando siempre la lealtad al gobierno. Tuvieron que doblarles el brazo algunas veces. Hubo cierta apertura, se creó una nueva central obrera, ya les dije, la CNT, diferente a la CTM, y surgió el Movimiento Liberal Nacional, relacionado con la revista política Ácida, publicación que desafiaba al sistema. A causa de los conflictos agrarios del 58, López Mateos cambió la política en ese sector. Durante su gobierno se repartieron más de 16 millones de hectáreas y se organizaron ejidos ganaderos en varios estados del país. Por supuesto que esto lleva a la conclusión de que tenía una fuerte influencia en la política socialista de Lázaro Cárdenas. Fíjense que curiosamente, otro de los datos interesantes de López Mateos es que pocos meses después vino la Revolución Cubana. Entonces México tuvo que tomar una decisión importante con los problemas beligerantes y de la Unión Soviética contra Estados Unidos, al descubrirse las bases militares con estos cohetes que tenían dirigidos a la Casa Blanca, que esto no es cuento. Este es un hecho histórico que está muchas veces en los libros, o lo ven hasta en películas ustedes, de esos días aciagos que pasaron John y Robert Kennedy tratando de detener el desvío, bueno, o contener con el desvío de los rockets que estaban dirigidos a la Casa Blanca, a punto de una tercera guerra mundial. Y al descubrirse esto, pues López Mateos no le queda más que doblar el brazo, pero al principio Lázaro Cárdenas estaba al lado de Fidel Castro Ruz y del Che Guevara. Esta revolución cubana puso en entredicho hasta dónde podría llegar con margen de maniobra López Mateos como socialista, o bien con su amigo John Fitzgerald Kennedy, que tenía que decirle: tengo que apoyar ese contenedor que le hicieron de llegar recursos, de recibir ese bloqueo político, económico, social que degradó la vida económica de la isla, pero que tuvo Lázaro Cárdenas sus encuentros, a veces no muy afortunados, con otros presidentes, porque él de plano pues se declaraba seguidor de Castro Ruz y no convenía a los intereses de México, de un México que necesitaba estabilización y crecimiento y mucho desarrollo, gracias a don Antonio Ortiz Mena. ¿Qué falta nos hace usted, señor don Antonio Ortiz Mena? Si me están viendo sus familiares o alguien, vénganse, ¿no? Ya de Videgaray y de Chong quedamos hartos. A causa de estos conflictos agrarios en el 58, López Mateos, ya dije, cambió la política. En su gobierno, además de la repartición, no se había llevado a cabo un reparto desde Lázaro Cárdenas. En el fondo se buscaba, por supuesto, que mayor control sobre las organizaciones de masas, con miras a la estabilidad política. ¿Cómo voy en tiempo, mi querido David? Creo que ya me estoy pasando, mis amigos. Ojalá que todavía me sigan. A pesar de las medidas sociales, el gobierno de López Mateos empleó mano dura en algunos casos. Por ejemplo, ahí les va. ¿Quién creen que también lo mandó al bote? A David Alfaro Siqueiros también fue encarcelado. Rubén Jaramillo fue asesinado. A mis amigos morelenses agraristas, seguidor de Emiliano Zapata, fue asesinado en 1962. Ahí lo vamos a dejar para después seguir la semana que entra en el terreno político, su desarrollo económico y otras cuestiones de interés. Estamos viendo la vida del gran don Adolfo López Mateos, un generador de ciudadanos con convicción y amor a México. Gracias, estamos trabajando por él. Vamos por México. Hasta mañana en Personas y Bienes. Gracias por verme, amigos, y su confianza. Hasta luego, mi Félix. Chao.